Buenas noches. Bien, en este demo vamos a explicar en qué consiste el sistema de información demo que fue colocado en la carpeta de recursos. Este archivo nos indica a nosotros el sistema de información que vamos a utilizar para los ejercicios de generación de reportes y los laboratorios que ustedes van a realizar. Primero que todo, aclaremos que ustedes tienen un anexo 2.1 en el cual pudieron ver cómo se documentó este sistema de información. En el anexo 2.1 solamente ustedes encuentran un diccionario de datos de 9 tablas. Aquí solamente van a encontrar 4 tablas implementadas de ese diccionario de datos. La intención es que ustedes puedan desarrollar las siguientes implementaciones. Este ejercicio nos va a aclarar muchos conceptos. Primero, una base de datos. Todo lo que tenemos en esta información. Vamos a mirar que según su documentación la base de datos está constituida por tablas. Aquí tenemos 4 tablas. La forma de identificar esas 4 tablas es si doy clic acá aparecerán los nombres de esas 4 tablas. Ciudad, contactos y cotizaciones. Entonces son las 4 tablas que vamos a implementar. Entonces ahora lo que vamos a desarrollar es cómo podemos unir estas tablas y cómo podemos trabajar esas tablas. Entonces, aclaro de una vez un tema que ha sido un poco complejo para muchos de los estudiantes entender lo que son las relaciones o las llaves de relación. Bien, entendemos con una llave de relación como un campo. Si ustedes observan la tabla que estamos aquí armando, clientes, si ustedes la comparan con el diccionario de datos, van a encontrar que los campos son las columnas que ustedes ven acá. Esas columnas tienen un nombre y tienen un tipo de dato. Y cada fila corresponde a un registro. Podemos decir que esta tabla tiene 10 registros, o sea 10 registros de clientes, porque va del 2 al 11. Y tiene los campos ID cliente, razón, dirección, teléfono, ciudad, NID, observaciones, URL y el estado. Si ustedes revisan el diccionario de datos que se publicó en el anexo 2.1, pues van a descubrir para qué se hizo cada campo y cuál es el tipo de dato que guarda y cuál es su intención. Pero hablemos sobre las llaves. Las llaves es un campo que es común en 2 tablas o más tablas y que permite que puedan unirse esas tablas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tabla de contactos. Se supone que los contactos deben pertenecer a los clientes. Es decir, que cada contacto, por ejemplo, aquí tenemos 24 contactos, debe pertenecer a un cliente cada uno de esos contactos. ¿Cómo sé a qué cliente? Bien, entonces tengo que unir los clientes con contactos. Un cliente tiene varios contactos. Un contacto pertenece a un cliente. Entonces debo tener un campo que es común. Los campos comunes en este caso es ID cliente. Si ustedes observan ID cliente existe en la tabla de contactos. Y hay un ID cliente en la tabla de clientes. Aunque no se escriben igual, o mejor dicho, los campos no tienen que llamarse lo mismo. Lo que importa es la intención de lo que guardan y el tipo de dato que tiene que ser igual. Si ustedes revisan el diccionario de datos, en el diccionario de datos se especificó esa información. Por ejemplo, vamos a ver el diccionario de datos. Veamos el diccionario de datos. Diccionario de datos en el módulo 2. Gestión de información, anexo 2.1. En este archivo ustedes debieron localizar la información. En este archivo ustedes van a encontrar información muy cosa sobre el sistema que se propuso. Primero, el problema que se intentó atacar, los requerimientos que se les solicitó para poder resolver ese problema y las tablas que participaban, los entes que participaban en la solución de ese problema. Aquí está la definición de las 9 que hacían parte del problema. Y al diccionario de datos. Entonces, si ustedes revisan clientes, la tabla de clientes tiene contactos, o sea, se puede unir con contactos estas 2 tablas, pero tiene que haber un campo común. Entonces, ID cliente es autonumérico, el ID cliente es numérico, autonumérico, numérico es lo mismo. La diferencia entre un campo autonumérico es que la tabla genera solito el número siguiente. Claro, en Excel eso es difícil de hacer, pero si estuviéramos en un motor oficial de base de datos, en un motor verdadero de base de datos, este campo se debería generar en forma automática.
Bien. Para unir estas dos tablas, pues se requiere un campo que guarde lo mismo. Entonces, ID cliente es autonumérico en una y ID cliente es numérico en otra. Pero si revisamos la tabla, el ID cliente guarda el ID consecutivo del cliente y en la otra tabla el ID cliente guarda el ID del cliente. O sea, son campos muy similares, de nombres distintos, de tipos de datos iguales, pero cuya intención es la misma, guardar el ID cliente. Por lo tanto, yo puedo unir contactos con cliente utilizando este campo. Eso es una llave de relación, o una clave de relación, o un campo de relación. Un campo de relación es un campo que es similar en ambas tablas y nos permite unir esas dos tablas, dos o más tablas. Muy bien. Aquí tenemos ya la información de los campos, las llaves. Tenemos, más adelante yo les voy a dar un demo de cómo creamos los datos. Y tenemos aquí las cotizaciones. Entonces, este es nuestro sistema de datos demo y es el con el que vamos a dar los siguientes ejercicios de reportes. Por ahora vamos a dejar aquí en este demo y continuamos al siguiente demo en el cual vamos a hablar sobre generación de reportes. Gracias.